Buenas tardes, mi nombre es Daisy Michelle Cruz Alvarado y estoy estudiando en la Escuela CBT 111, cursando el sexto semestre con la especialidad de servicio de hospedaje y les estaré hablando sobre las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística que permiten determinar el número total de resultados que puede haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjuntos de objetos. El principio fundamental en el proceso de contar ofrece un método general para contar el número de posibles arreglos de objetos dentro de un solo conjunto o entre varios conjuntos. Un ejemplo de esto se denomina técnicas de conteo a las combinaciones, permutaciones y diagramas de árbol, las que a continuación se explicarán, y hay que destacar que esta nos proporciona la información de todas las maneras posibles en que ocurre un evento determinado, y aquí se hace un ejemplo al respecto. En elementos básicos está principio multiplicativo. Este tipo de técnica de conteo, junto con el principio aditivo, permite comprender fácilmente y de forma práctica cómo funcionan estos métodos matemáticos. Si un evento, que le vamos a llamar N1, puede ocurrir de varias formas y otro evento N2 puede ocurrir de otras tantas. Entonces, los elementos conjuntamente pueden ocurrir de N1 por N2 formas. Este principio se utiliza cuando la acción es secuencial, es decir, está conformada por eventos que ocurren de forma ordenada, como son la construcción de una casa, el elegir los pasos de baile en una discoteca o el orden que se seguirá para realizar un pastel. Un ejemplo aquí es de un restaurante. El menú consiste en un plato principal, un segundo y postre. El principal tenemos 4, en el segundo hay 5 y en el postre hay 3. Entonces aquí se hace lo que es la operación en el problema y nos da 60. Después está el principio aditivo. En este caso, en vez de multiplicarse las alternativas para cada evento, lo que sucede es que se suman las varias formas en las que puede ocurrir. Esto quiere decir que si la primera actividad puede ocurrir de manera M formas, la segunda de N y la tercera L. Entonces, de acuerdo a este principio, sería M más N más L. Un ejemplo de esto es que queremos comprar un chocolate pero hay 3 marcas en el supermercado. Es A, B y C. El chocolate A se vende de 3 sabores, negro con leche y blanco, además de haber la opción sin o con azúcar para cada uno de ellos. El chocolate B se vende de 3 sabores, negro con leche o blanco, con la opción de tener o no tener avellanas y con o sin azúcar. El chocolate C se vende de 3 sabores, negro con leche y blanco, con opción de tener o no avellanas, cacahuate, caramelo o almendras, pero todos con azúcar. En base a esto, la pregunta que pues pretendemos responder es ¿cuántas variedades distintas de chocolate se pueden comprar? Bueno, pues aquí dice que W igual al número de formas de seleccionar el chocolate A, Y número de formas de seleccionar el chocolate B, Z número de formas de seleccionar el chocolate C. Y en la siguiente multiplicación nos damos cuenta que hay 33 variedades de chocolates diferentes. Para saber si se debe utilizar el principio multiplicativo o el aditivo, la pista principal es si la actividad en cuestión tiene una serie de pasos a realizarse, como era el caso del menú, o existen varias opciones como es el caso del chocolate. Y después están las permutaciones. Antes de entender cómo hacer las permutaciones,
es importante entender la diferencia entre una combinación y una permutuación. Una combinación es un arreglo de elementos cuyo orden no es importante o no cambia el resultado final. En cambio, en una permutuación habría un arreglo de varios elementos en los que sí es importante tener en cuenta su orden o posición. En las permutuaciones hay n cantidad de elementos distintos y se selecciona una cantidad de ellos que sería R. Y la fórmula es la que se presenta aquí. Y un ejemplo sería que hay un grupo de 10 personas que hay un grupo de 10 personas y hay un solo asiento. Entonces, solo se pueden sentar 5 personas. Entonces, la pregunta que se contestaría es ¿de cuántas formas puede sentarse? Entonces, aquí se realiza lo que es el problema y nos da como resultado 30.240 formas diferentes de ocupar el banco. En las permutuaciones con repetición, cuando se quiere saber el número de permutuaciones en conjunto de objetos, algunos de los cuales son iguales, se procede a realizar lo siguiente, teniendo en cuenta que n son los elementos disponibles, algunos de ellos repetidos. Se seleccionan todos los elementos n, se aplica la fórmula y un ejemplo de esto sería que en un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 banderas amarillas y 5 verdes. La pregunta en responder es ¿cuántas señales diferentes se podría hacer izando las 10 banderas que se tienen? Bueno, pues se realiza aplicando la fórmula y nos da como respuesta 2.520 combinaciones diferentes de las banderas. En combinaciones, a diferencia de lo que sucedía con las permutuaciones, el orden de los elementos no es importante. Aquí nos da la fórmula y un ejemplo de esto es un grupo de 10 personas que quieren hacer limpieza en su barrio y se preparan para formar grupos de 2 miembros cada uno. Entonces la pregunta en responder sería ¿cuántos grupos son posibles? Bueno, pues se realiza lo que es el problema y nos da como solución respuesta a 180 parejas distintas. Después tenemos el diagrama de árbol. En el diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados del experimento, el cual consta en una serie de pasos donde cada uno de los pasos tiene un número finito de maneras de ser llevado a cabo. Se utilizan en problemas de conteo y probabilidad. Para la construcción de un diagrama de árbol se partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades, acompañada con su probabilidad. Cada una de estas ramas se conoce como la rama de primera generación. En el final de cada rama de primera generación se constituye, a su vez, un nudo del cual comparten nuevas ramas conocidas como ramas de segunda generación. Según la posibilidad del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento nudo final. Hay que tener en cuenta que la construcción de un árbol no depende de tener el mismo número de las ramas de segunda generación que sale en cada rama de primera generación y que la suma de probabilidad de las ramas de cada nudo ha de dar 1. Un ejemplo de este sería si planeamos hacer un viaje de vacaciones y estamos indecisos de ir a Acapulco, Huatulco, Cancún o Iztapa y no sabemos si ir en autobús, avión o automóvil, de cuántas maneras diferentes podríamos arreglar uno de los viajes. Bueno, en el diagrama de árbol nos damos cuenta que existen 12 maneras diferentes de arreglar el viaje. La respuesta se obtuvo multiplicando 4 por 3 igual a 2 específicamente, el producto del número de lugares y el número de transportes. Tenemos principio de suma y multiplicación. Principio de suma. Supongamos que en un suceso E1 puede ocurrir en M maneras y el segundo suceso E2 puede ocurrir de N maneras. Y supongamos que ambos sucesos no pueden ocurrir simultáneamente. Entonces, E1 o E2 puede ocurrir de M más N maneras.
Este principio se puede extender a 3 o más sucesos, recordando que el lema de la teoría de conjunto que dice, supongamos que A, B son conjuntos distintos, entonces AB igual a NA más NB. Este también es el principio de las sumas. Principio de la multiplicación. Supongamos que es un suceso E1, puede ocurrir de M maneras. En el segundo suceso E2 puede ocurrir de N maneras, suceso independiente. Entonces las combinaciones de E1 y E2 pueden ocurrir con M por N maneras. En este principio se puede extender a 3 o más sucesos, recordando el teorema de la teoría de conjuntos. Supongamos que A y B son conjuntos finitos, entonces aquí se representa lo que es la fórmula. Ese también es un principio de la multiplicación. Un ejemplo de esto es en la Universidad de Sonora, te ofrecen 3 cursos diferentes de matemáticas, 4 diferentes de física y 2 diferentes de administración. Entonces las preguntas aquí en contestar serían: ¿cuántas opciones puedes escoger uno de los cursos y de cuántas maneras distintas puedes escoger un curso de cada materia? Aquí nos dan la solución y de la primera pregunta son 9 maneras y de la segunda pregunta son 24 maneras. Y por último tenemos la permutación y la combinación. En permutación es una técnica de conteo que permite calcular las posibles ordenadas de los elementos de un conjunto o número de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. En esta técnica de conteo se considera que existe el orden de muestra, pero no es posible repetir ningún elemento de la población en su conformación. Dado un experimento aleatorio con una población n y una muestra n, si en la muestra existe orden para no repetición, el número de elementos del espacio muestral corresponde a la permutación n en n, la cual se simboliza npn y se define como, y ahí se muestra. Y un ejemplo de esto es cuando Dana, Camilo y Natalie van a formar un comité de administración de una empresa, el cual los cargos del comité son presidente, vicepresidente y secretario. Y la pregunta en responder es: ¿de cuántas formas se puede construir el comité? La solución. En este caso se considera que hay un orden jerárquico: presidente, vicepresidente y secretario. Además, una persona no puede ocupar 2 cargos, luego no es posible la repetición. Como es un ejemplo sencillo con pocos elementos en el espacio muestral, se puede organizar una tabla donde se muestra y apreciar las formas de construir el comité. Y aquí es lo que se presenta. Entonces, en combinación, a diferencia de lo que sucedía con las permutaciones, en el orden de los elementos no es importante. Aquí está la fórmula y como vimos anteriormente, ese mismo ejemplo, el de un grupo de 10 personas quieren hacer limpieza en el barrio y se preparan para formar grupos de 2 de cada uno, y la pregunta en responder es: ¿cuántos grupos son posibles? Aquí nos da la solución y son de 180 parejas distintas. De mi parte sería todo y a continuación va mi compañera Angélica. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Ney Vázquez, actualmente cursando sexto semestre con la especialidad de servicios de hospedaje en el grupo B. Bueno, yo voy a hablar de la teoría de conjuntos, que es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, colecciones abstractas de objetos consideradas como objetos en sí mismas. También dice que los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica en la formulación de cualquier teoría matemática. Su atractivo fundacional, junto con sus paradojas, sus implicaciones para el concepto de infinito y sus múltiples aplicaciones, han hecho de la teoría de conjuntos un área de gran interés para los logos y filósofos de la matemática.
La investigación contemporánea sobre la teoría de conjuntos abarca una amplia gama de temas que van desde la estructura de la línea de números reales hasta el estudio de la consistencia del cardinal grande. Además, la propia teoría de conjuntos es objeto de estudio per se, no solo como herramienta auxiliar, en particular las propiedades y relaciones de los conjuntos infinitos. En esta disciplina es habitual que se presenten casos de propiedades indemostrables o contradictorias, como la hipótesis del continuo o la existencia de un cardenal inaccesible. Por esta razón, sus razonamientos y técnicas se apoyan en gran medida en la lógica. Después dice que la teoría de conjuntos más elemental es una de las herramientas básicas del lenguaje matemático, dados unos elementos, unos objetos matemáticos como números o polígonos. Por ejemplo, puede imaginarse una colección determinada de estos objetos en un conjunto. Cada uno de los elementos pertenece al conjunto, y esta noción de pertenencia es la relación relativa a conjuntos más básicos. Los propios conjuntos pueden imaginarse a su vez como elementos de otros conjuntos. La pertenencia de un elemento a un conjunto A se indica como EA. Una relación entre conjuntos derivada de la relación de pertenencia es la relación de inclusión. Una subcolección de elementos B de un conjunto dado A es un subconjunto de A y se indica como BCA. En los ejemplos, los conjuntos numéricos usuales en matemáticas son el conjunto de los números naturales n, el de los números enteros z, el de los números racionales q, el de los números reales r y el de los números complejos c. Cada uno es subconjunto del ejemplo que se muestra en la pantalla. El espacio tridimensional E3 es un conjunto de objetos elementales denominados puntos P, PE3. De las rectas R y planos A son conjuntos de puntos a su vez, y particular son subconjuntos de E3, RCE3 y ACE3. Después siguen las operaciones con conjuntos. Las operaciones con conjuntos, también conocidas como álgebra de conjuntos, nos permiten realizar operaciones sobre los conjuntos para obtener otro conjunto. De las operaciones con conjuntos veremos las siguientes, que es la unión, la intersección, la diferencia simétrica y complemento. El álgebra de conjuntos. Existen unas operaciones básicas que permiten manipular los conjuntos y sus elementos, similares a las operaciones aritméticas, constituyendo el álgebra de conjuntos. Primero está la unión. En la unión dice que dos conjuntos A y B es el conjunto AV, que contiene cada elemento que está por lo menos en uno de ellos. Después está la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto AB, que contiene todos los elementos comunes de A y B. Después está la diferencia. En la diferencia dice que entre dos conjuntos, que es el A y B, es el conjunto A-B, que contiene todos los elementos de A que no pertenecen a B. Después está el complemento. Aquí dice que el complemento de un conjunto A es el conjunto AC, que contiene a todos los elementos respecto de algún conjunto referencial que no pertenecen a A. Después está la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto AB con todos los elementos que pertenecen o bien a A o bien a B, pero no a ambos a la vez. Después sigue el producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B es el conjunto A por B, que contiene todos los pares ordenados, cuyo primer elemento A pertenece a A mayor y su segundo elemento B pertenece a B mayor. Después está el diagrama de Venn. Los diagramas de Venn se usan para mostrar gráficamente la agrupación de elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo o un óvalo. Nosotros vamos a ver y estudiar ejemplos con los conjuntos, que es el conjunto A y el conjunto B, como se muestra a continuación. Estos dos conjuntos muestran dos elementos que no pueden tener nada en común.
Por ejemplo, el conjunto A son cuadros amarillos y el conjunto B son cuadros verdes. El diagrama de Venn quedaría de la siguiente manera, como se muestra. Hay otro tipo de diagrama de Venn que son los que tienen una zona en común entre los conjuntos A y B, y esta zona se llama intersección, como se muestra en la siguiente imagen. Después, por ejemplo, el conjunto A son cuadros y el conjunto B son figuras verdes. El diagrama quedaría de la siguiente manera. En la zona rosa A están los cuadros, en la zona azul B están las figuras verdes y en la zona amarilla, que sería la intersección, están los cuadros que son verdes. Un ejemplo para mostrar mejor lo que dije es que dice que 5 personas tienen perros en casa, pero no quiere decir que solo tengan perros, por lo tanto el conjunto A vale 5. 2 personas tienen gatos en casa, por lo tanto el conjunto B vale 2. Y 2 personas tienen tanto perros como gatos, entonces la intersección vale 2. Después nos están preguntando sobre las personas que solo tienen perros. Este dato es de la zona sin intersección con los que tienen gatos. Se ponen 2 bolitas en la zona de la intersección, que son los que tienen tanto perros como gatos. Y si 5 personas tienen perros, ya sabemos que 2 tienen tanto perros como gatos. Y se puede hacer la resta para saber que solo tienen perros, como se muestra en la pantalla. Y en la solución dice que 3 personas tienen solo perros en casa. Y eso sería todo de mi parte. A continuación va mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Melissa Medina Urieta. Estoy cursando el 6º semestre en la especialidad de servicios de hospedaje en el CETIS 111 y les voy a platicar un poco acerca de la probabilidad para eventos. Como primer subtema tenemos la probabilidad condicional. La expresión alude a la probabilidad existente de que suceda un evento A, conociendo que además ocurre otro evento B. Es importante tener en cuenta que no es necesario que exista una relación temporal o causal entre A y B. Esto quiere decir que A puede producirse antes que B, después o al mismo tiempo, y que A puede ser el origen o la consecuencia de B, o no tener un vínculo de causalidad. Debemos resaltar que en el campo de la probabilidad no hay espacio para los conceptos de relaciones temporales o relaciones causales, aunque pueden jugar un rol determinado según la interpretación que el observador les dé a los sucesos. La probabilidad condicional se calcula partiendo de 2 sucesos o eventos en un espacio probabilístico, indicando la probabilidad de que ocurra A dado que ha ocurrido B. Se escribe P A sobre B leyéndose como probabilidad de A dado a B. En el primer ejemplo tenemos que en un grupo de 100 estudiantes, 35 jóvenes juegan al fútbol y al baloncesto, mientras que 80 de los miembros practican fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los estudiantes que juega al fútbol también juegue al baloncesto o básquet? Como se puede advertir en este caso, conocemos 2 datos: los estudiantes que juegan al fútbol y al baloncesto y los estudiantes que juegan al fútbol. En el evento A tenemos que un estudiante juegue al baloncesto, en el evento B que un estudiante juegue al fútbol, evento A y B que un estudiante juegue al fútbol y al baloncesto. Por lo tanto, esta probabilidad condicional indica que la probabilidad de que un estudiante juegue al baloncesto, dado que también juega al fútbol, es del 43.75%. En el ejemplo 2 tenemos que una maestra de matemáticas le da a su clase 2 exámenes. El 30% de la clase pasó ambos exámenes y el 45% de la clase pasó el primer examen. ¿Qué porcentaje de aquellos que pasaron el primer examen también pasaron el segundo? 2/3 o aproximadamente el 66.7% de la clase pasó el examen. Como segundo subtema tenemos a los eventos independientes. Algunas situaciones de probabilidad implican más de un evento. Cuando los eventos no se afectan entre sí, se les conoce como eventos independientes. Los eventos independientes pueden incluir la repetición de una acción como lanzar un dado más de una vez o usar 2 elementos aleatorios
diferentes, como lanzar una moneda y girar una ruleta. Muchas otras situaciones también pueden incluir eventos independientes. Para calcular correctamente las probabilidades, necesitamos saber si un evento influye en el resultado de otros eventos. La principal característica de una situación con eventos independientes es que el estado original de la situación no cambia cuando ocurre un evento. Existen dos maneras de que esto suceda. Los eventos independientes ocurren ya sea cuando el proceso que genera el elemento aleatorio no elimina ningún posible resultado o cuando el proceso que sí elimina un posible resultado, pero el resultado es sustituido antes de que suceda una segunda acción. A esto se le llama sacar un reemplazo. En la tabla tenemos dos ejemplos. La primera situación es, lanzas un dado y si no sale 6, lanzas de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 6 en el segundo lanzamiento? El primer lanzamiento no es un 6. El primer lanzamiento es un 6. ¿Por qué los eventos son independientes? El hecho de que el primer lanzamiento no es un 6 no cambia la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea un 6. Sacas una canica de una bolsa con 2 canicas rojas, 2 blancas y una verde. Observas el color, la pones de nuevo en la bolsa y sacas otra canica. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica roja ambas veces? Sacar una canica roja en el primer intento, sacar una canica roja en el segundo intento. Los eventos son independientes porque regresaste la primera canica a la bolsa y tu segundo intento fue con la bolsa en su estado original. Y desglosamos más a fondo la solución del problema. Como tercer subtema tenemos al teorema de Bayes. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. Podemos calcular la probabilidad del suceso A sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona la probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre el suceso B a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula que la probabilidad de A condicionado a B. El teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, lo cual se ha debido principalmente a su mala aplicación, ya que mientras se cumplan los supuestos de sucesos disjuntos exhaustivos, el teorema es totalmente válido. Fórmula del teorema de Bayes. Para calcular la probabilidad tal y como la definió Bayes, en este tipo de sucesos necesitamos una fórmula. La fórmula se define matemáticamente como donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y A son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada y en la parte de abajo la probabilidad total. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla. Para demostrarlo utilizaremos un ejemplo en el que en lugar de 1, 2, 3 utilizaremos A, B y C. Una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas, A, B y C, que producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 30%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Se calcula la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos calculamos la probabilidad de que sea defectuoso. Expresado en porcentaje, diríamos que la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos sea defectuoso es del 3.2%. Siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere un envase y este es defectuoso,
¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A, B y C? Aquí se utiliza el teorema de Bayes. Tenemos información previa, es decir, sabemos que el envase es defectuoso. Claro que, sabiendo que es defectuoso, queremos saber cuál es la probabilidad de que se haya producido por una de las máquinas. Sabiendo que un envase es defectuoso, la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A es del 25%, de que haya sido producido por la máquina B es del 28% y de que haya sido producido por la máquina C es del 47%. Por último subtema tenemos las selecciones al azar. En este caso, selección al azar quiere decir tomar una muestra de un cierto conjunto, como una submuestra de algo. Con reemplazo se refiere a que tomas una muestra de un conjunto reemplazándola con otra o volviéndola a regresar. Sin reemplazo se refiere a que después de tomar la muestra no la devuelves, sino que la apartas del conjunto donde la tomaste. El ejemplo de la selección con reemplazo. Supón que tienes una bolsa con 10 pelotas, 3 negras, 3 rojas y 4 blancas. Tú tomas una pelota y dependiendo qué es lo que estás buscando en esa muestra, tienes el 30% de sacar una pelota roja, el 30% de sacar una pelota negra y 40% de sacar una blanca. Después de observar qué color es, la devuelves a la bolsa y sacas otra pelota. Como es con reemplazo, tú estás regresando la pelota y la probabilidad no se ve afectada, ya que sigues teniendo las mismas 10 pelotas de los mismos colores y cantidades, por lo que en otra muestra tienes las mismas probabilidades. Ejemplo de selección sin reemplazo. En el mismo ejemplo mencionado, tú sacas una pelota y tienes el 30% de sacar una pelota roja, 30% de sacar una negra y 40% de sacar una pelota blanca. En este caso, después de tomar la pelota la apartas y dependiendo de qué color haya salido, puedes ver que ya no tienes 10 pelotas, sino 9. Por lo tanto, la probabilidad va disminuyendo y puede ser más fácil el que por probabilidad deduzcas de qué color saldrá la otra pelota. Eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y les agradecemos por regalarnos un poco de su atención. Gracias.